El silencio no era solo quietud, era una cuchilla pegada a mi garganta. Nunca he olvidado cómo una habitación entera puede decidir reírse de tu ausencia. Mi nombre es Rosalie Vance, y la noche en que mi familia se reunió para el festín otoñal anual en Covington, todo se quebró. La superficie de caoba del comedor relucía bajo la luz del candelabro. El inmenso ave bronceada, perfectamente asada, acaparaba la atención como pieza central. Mi padre, Víctor, anclaba la cabecera de la mesa, su copa de vino elevada en un gesto de autoridad. Hizo una pausa, alargando el momento como un artista experimentado. Algunos vástagos, proclamó con voz resonante y autoritaria. Traen honor al nombre y otros simplemente consumen espacio vital. La respuesta colectiva fue inmediata. Una oleada de carcajadas estruendosas y descontroladas. Mi hermano, Jasper, y su esposa, incluso los niños más pequeños, que carecían de la capacidad para comprender la malicia subyacente, se unieron a la algarabía. Yo no alcé la voz, no dejé que las lágrimas afloraran. Simplemente mantuve una expresión firme y fría y respondí: afortunadamente para todos, hace poco me aseguré mi propia residencia a casi 3.000 kilómetros de este lugar. Tengan la seguridad de que nunca más necesitarán asignar recursos ni espacio para mí. La profunda quietud que siguió fue mucho más ensordecedora que cualquier confrontación verbal que pudiera haber iniciado. Y por primera vez en toda la velada, él se quedó completamente sin habla. ¿Alguna vez has sido avergonzado públicamente por tu propia familia y forzado a sonreír solo para asegurar tu propia supervivencia? Dime desde dónde me ves. Deseo confirmar que este aislamiento no es solo mío. Pasé mis años formativos en una urbanización tranquila en el límite de Covington, un lugar donde cada trozo de césped parecía idéntico, cada buzón llevaba el mismo apellido generacional, y cada patriarca parecía profundamente satisfecho con su heredero varón. Nuestra casa era pequeña, pintada de un pálido alabastro con contraventanas de color jade, el tipo de morada impregnada por el aroma a granos de café tostado y aceite lubricante. Los vecinos saludaban cortésmente con la mano mientras operaban su equipo de jardinería. Y el día de descanso, todos frecuentaban el mismo pequeño restaurante después de su servicio religioso. Para el mundo exterior, mi unidad nuclear era impecable. Víctor, el proveedor inquebrantable. Naomi, la amable guardiana del hogar. Jasper, el célebre atleta local. Y yo, la niña discreta cuya existencia a menudo se olvidaban de confirmar. Visto desde la acera, éramos la definición de una estampa perfecta. Internamente, yo era la silueta tenue requerida para que la luz brillara con más intensidad sobre otra persona. Jasper acaparaba constantemente el foco. Sus premios acumulados, una exhibición de la validación de mi padre, bordeaban el vestíbulo de entrada como un monumento privado. Esferas metálicas pulidas, insignias de logros y certificaciones que relucían bajo la luminaria superior. Yo solía deslizar mis dedos sobre las superficies frías y grabadas, trazando las letras de su nombre, mientras me preguntaba en silencio si mi propia designación alguna vez se ganaría tal exhibición. Cuando Jasper tenía éxito, mi padre lo alzaba sobre sus hombros en triunfo. Cuando mis esfuerzos daban fruto, él dedicaba una mirada fugaz a mi finta y comentaba: «Eso es encantador, querida. Pero no olvides que el evento de Jasper está programado para esta noche». Retengo el recuerdo de esa única frase con más agudeza que cualquier nana. Estableció el ritmo de mi adolescencia, un latido persistente de preferencia que nunca cesó. A la edad de 10 años, participé en mi exhibición científica inicial, adhiriendo una modesta cinta azul celeste a un volcán de papel maché que simulaba con éxito una erupción utilizando bicarbonato de sodio y ácido acético. Le había dedicado semanas al proyecto, trabajando a escondidas en el área culinaria después de que todos se hubieran retirado, probando proporciones químicas bajo el zumbido amortiguado de la unidad de refrigeración. Acaricié la posibilidad de que este evento finalmente pudiera cambiar la percepción que mi padre tenía de mí. Cuando le presenté la cinta, él simplemente ofreció una pequeña risa.
Eso es agradable, Rosalie. Solo asegúrate de estar lista para el partido importante de tu hermano más tarde. Necesitará el apoyo de todos nosotros animándole. Ese sustantivo, nosotros, nunca me abarcó verdaderamente. Mi conmemoración de nacimiento llegó 60 días después. Mi madre preparó un compacto pastel de vainilla, sin adornos, carente de cualquier glaseado decorativo o flores comestibles, sin velas numéricas que significaran mi edad. Solo es la familia inmediata esta vez, explicó ella suavemente. Sin embargo, la semana siguiente orquestaron una elaborada celebración al aire libre por la aceptación de Jasper en la universidad. Carpas, entretenimiento musical y casi la mitad del vecindario presente. Recuerdo observar desde la ventana interior las diminutas y centellantes luces iluminando el jardín mientras mi hermano posaba con sus compañeros, sosteniendo un dulce que decía, a nuestro campeón. Aquella noche solidificó mi comprensión. La oscuridad no era una circunstancia imprevista en nuestra estructura familiar. Era una tradición profundamente arraigada. Incluso el acto de cenar juntos imponía un estricto orden jerárquico. Nuestra sólida mesa de comedor de roble presentaba 6 asientos, 4 designados para adultos y 2 más pequeños posicionados en el perímetro más alejado. Durante varios años, incluso a medida que mi estatura aumentaba, nunca fui reasignada de la sección infantil. A los 16 todavía estaba sentada allí, mis rodillas presionando contra el borde inferior, absorbiendo los diálogos de adultos de los que se me excluía constantemente de participar. Cada intento que hice de contribuir con un comentario era recibido con corteses movimientos de cabeza, breves despidos o lo más doloroso, silencio absoluto. Jasper podía introducir cualquier tema: deportes universitarios, vehículos a motor, condiciones atmosféricas, y mi padre irradiaba aprobación como si hubiera recitado versos magistrales. Si yo introducía algo que había asimilado recientemente, por ejemplo, la preservación perpetua de la miel o la cronología antigua de la luz que emana de distantes cuerpos celestes, mi padre adoptaba una mirada de desaprobación. Te dedicas a la contemplación excesiva, Rosalie. Vas a agotar tu capacidad cognitiva. Mi madre, Naomi, nunca fue deliberadamente cruel. Simplemente era cautelosa. Era el tipo de mujer que creía que mantener la tranquilidad doméstica requería un silencio perpetuo. Cuando mi padre hablaba, ella doblaba las servilletas con precisión. Cuando yo exhibía angustia, ella advertía suavemente: no causes dificultad adicional a tu padre. Su naturaleza pasiva y gentil infligía más daño que sus comentarios cortantes. Al menos su severidad reconocía mi presencia. Su cautela funcionaba para anularla. Existe en algún lugar un registro fotográfico desvanecido, una ocasión festiva, quizás el festín otoñal de 2006. Jasper está posicionado directamente detrás de mi padre, ambos vestidos con atuendos similares, exhibiendo amplias sonrisas. Yo estoy ubicada a un lado, una figura ligeramente borrosa parcialmente fuera del encuadre, sujetando una fuente para servir. Mi madre fue la persona que capturó esa imagen. La examiné años después, observando cómo mi sonrisa forzada no alcanzaba mis ojos. Esta disparidad es visible si uno sabe precisamente lo que debe buscar. La niña reservada intentando conscientemente ocupar la menor cantidad de espacio dentro de su propia residencia. Aún así, perseveré en buscar afirmación. Expedientes académicos sobresalientes, premios por mérito, servicio comunitario, el montaje de dispositivos autónomos utilizando equipos de comunicación obsoletos. Ninguno de estos logros consiguió romper la barrera. Cuanto mayor era mi éxito, más disminuía mi visibilidad, como si mi iluminación inherente representara una amenaza para su establecido cuadro doméstico. En una ocasión, cuando yo tenía 15 años, Jasper suspendió un examen escolar y mi padre dedicó el fin de semana entero a asistir sus esfuerzos de estudio. Ese mismo fin de semana, yo recibí correspondencia oficial confirmando mi aceptación en una competición científica regional. Cuando le presenté la carta, él la reconoció con un asentimiento distraído.
su atención aún fija en los materiales de estudio de Jasper. Eso es favorable, declaró. Solo ten cuidado de no causarle ninguna angustia a tu hermano. Esa única declaración quedó impresa en mi memoria. No causes ninguna angustia a tu hermano. Estableció la principal directriz operativa de nuestro hogar. Mi silencio se convirtió en el arancel requerido para su comodidad. Reflexionando ahora, reconozco la temprana edad a la que dominé la habilidad del borrado. Cultivé el hábito de reír suavemente, minimizar mi presencia en fotografías y moverme con extrema ligereza para evitar que las vigas estructurales anunciaran mi ubicación. Desarrollé la capacidad de volverme lo suficientemente compacta para encajar solo en los volúmenes residuales que nadie más deseaba. Para cuando alcancé los 18 años, había perfeccionado por completo la disciplina de pasar desapercibida. La cámara subterránea, el sótano, se convirtió en mi último refugio mucho antes de que comprendiera el profundo significado de la palabra. Mientras el piso de arriba resonaba con el sonido de los resúmenes deportivos televisados y las estridentes vocalizaciones de mi padre, el mundo subterráneo se caracterizaba por el silencio absoluto. La iluminación persistente y de bajo nivel de una anticuada luminaria fluorescente, el sutil zumbido eléctrico transmitido a través del cableado desorganizado, el pesado aroma a polvo en suspensión y componentes metálicos. Hacía un frío intenso durante la temporada de invierno y estaba impregnado de humedad en primavera, pero era exclusivamente mío. Cada periferia de ese espacio de hormigón sin terminar, desde la estantería de servicio desequilibrada, cargada con equipo no funcional hasta la superficie de trabajo dispersa con herramientas de torneado, evolucionó a una forma de aislamiento sagrado. No poseía un dormitorio designado donde mi voz tuviera consecuencia, pero tenía un lugar donde los objetos inanimados respondían cuando mis manos interactuaban con ellos. Comenzó con un aparato receptor roto que descubrí en un contenedor que mi padre tenía la intención de desechar. Lo había desestimado con un comentario generalizado sobre trastos sin valor, pero para mi percepción representaba un puzzle sin resolver esperando resolución. Lo transporté abajo, quité el panel trasero y observé el extraño y complejo universo de conductores y circuitos entrelazados en su interior. Carecía del conocimiento especializado para interpretar los componentes, pero sabía instintivamente que una vez había transmitido sonido y que en algún lugar dentro de su silencio actual una melodía estaba atrapada, esperando que alguien la liberara. Pasé incontables horas posicionada con las piernas cruzadas sobre el áspero suelo de cemento, consultando textos prestados sobre paneles de transistores y bobinas de frecuencia. Utilizando vídeos instructivos tarde en la noche después de que todos estuvieran dormidos. Después de una semana de experimentación y corrección continuas, un ruido débil y chirriante emanó del altavoz, seguido de un repentino estallido de descarga estática, y finalmente una voz. Recuerdo distintivamente la forma en que mi cavidad torácica se llenó de una sensación indescriptible, quizás una oleada de vindicación personal o tal vez un profundo alivio. Había reactivado con éxito un mecanismo roto. Por primera vez, un elemento dentro de mi mundo personal respondía a mis acciones. Subí corriendo la escalera, todavía sujetando el aparato cubierto de polvo, y grité: «Padre, mira, lo he restaurado». Apenas desvió su mirada de la pantalla de televisión. «¿Ah, esa anticuada pieza de equipo es? Bueno, tráele una bebida fría a tu hermano, ¿quieres? Ha estado esforzándose todo el día». Permanecí congelada por un corto periodo, el receptor todavía en mi mano, como confirmación tangible de mi existencia. Luego giré. Regresé al sótano y lo coloqué sobre mi área de trabajo. Nunca volví a hacer referencia a ello. Esa fue la noche fundamental en la que hice un pacto solemne conmigo misma. Si nadie dentro de esta morada me otorgaba reconocimiento, yo construiría algo que poseyera una presencia ineludible. Desde ese instante en adelante, el área subterránea evolucionó a algo más allá de un mero refugio. Se convirtió en un crisol de desafío silencioso. Desmantelé sistemáticamente cada objeto funcional al que pude acceder. Dispositivos para llevar el tiempo, hornos microondas, sistemas de juegos inoperables.
Adquirí experiencia en técnicas de soldadura, pelado de cables y la reactivación de componentes difuntos. Cada pequeña chispa iluminadora emitida por mi herramienta de calor se sintió como un signo vital, un pulso rítmico que afirmaba mi continuación y mi capacidad. Había una cualidad de casi reverencia en la manera en que los dispositivos rotos y desechados cedían a la paciencia enfocada. Los objetos mecánicos eran indiferentes al carisma personal o al reconocimiento generalizado. Respondían exclusivamente al esfuerzo deliberado, la aplicación constante y la comprensión. Carecía de la habilidad para remendar mi unidad familiar principal. Sin embargo, poseía el poder de restaurar todo lo demás. Un verano, cuando tenía 16 años, construí mi primer sistema informático funcional enteramente a partir de componentes recuperados y obtenidos de la instalación de reciclaje municipal. El ventilador de refrigeración vibraba notablemente. La superficie del monitor parpadeaba con inestabilidad, pero cuando la secuencia de encendido se completó, sentí como si hubiera accedido a un plano alternativo de la realidad. Adquirí de forma independiente habilidades fundamentales de programación. Aprendí a producir prototipos tridimensionales a partir de esquemáticos digitales disponibles públicamente y llené numerosos diarios con diagramas detallados de invenciones que tenía la intención de manifestar en la realidad algún día. Mi objetivo nunca fue la simple evasión de la realidad actual. Era el establecimiento deliberado de una realidad paralela donde mi existencia finalmente pudiera ser afirmada. Naturalmente, mi padre mantenía una visión contraria. Descendía ocasionalmente, típicamente cuando necesitaba espacio de almacenamiento para viejos depósitos de pintura o piezas de mobiliario dañadas. Inspeccionaba el entorno, expresaba insatisfacción con las placas de circuito dispersas y los enredos de cables, y comentaba: deberías dedicar menos tiempo a esta chatarra y más a perseguir algo productivo. Nunca invertí el esfuerzo en aclarar que esta misma chatarra era el mecanismo que sostenía mi espíritu. Mi madre a veces se asomaba al espacio, su rostro parcialmente iluminado por la estrecha iluminación de la escalera. «Evita el sobreesfuerzo, Rosalie», sugería suavemente. «Vas a forzar tu visión». Luego se retiraba rápidamente, como si su presencia en esa ubicación específica constituyera una transgresión. No era malicia intencional, era conducta arraigada, la conducta arraigada de evitar el disgusto de mi padre, incluso si eso significaba evitarme por completo. Una tarde, recuperé un obsoleto conjunto de unidades de salida acústica del área de almacenamiento de vehículos, los idénticos que mi padre había utilizado durante su era de reproducir discos de audio de vinilo. La carcasa de madera estaba deformada, un cono de sonido estaba perforado y el cableado interno estaba deshilachado. Parecía poéticamente simbólico, de alguna manera, un objeto una vez valorado, ahora desechado. Invertí 2 noches siguientes en la restauración, reconectando los puntos finales eléctricos, lijando los bordes hasta un acabado suave y sellando las fisuras con polímero endurecedor. Una vez completado, llevé las unidades arriba, poseyendo un tranquilo sentido de logro con respecto a la labor. Mi padre estaba situado en su sillón reclinable preferido, examinando la sección de noticias deportivas. «Vuelven a funcionar», afirmé suavemente. «Puedes instalarlos en el área principal de asientos». Él levantó la mirada, justo el tiempo suficiente para confirmar. «Satisfactorio. Ahora, por favor, tráele a Jasper un recipiente de agua fría antes de la comida de la noche». Esa fue la extensión de la interacción. Ningún reconocimiento, ninguna chispa de curiosidad, ninguna indicación de interés en mis acciones. Meramente otra confirmación de que incluso mis éxitos eran funcionalmente invisibles dentro de esta morada. Permanecí de pie por un breve intervalo, captando la ironía. Acababa de restaurar la capacidad auditiva a un aparato roto. Sin embargo, ni una sola persona en esta familia poseía la habilidad de percibirme o escucharme. Esa noche me retiré al sótano, desactivé toda la iluminación ambiental y me senté en la oscuridad profunda. El receptor reparado sonaba suavemente en la esquina, el mismo dispositivo
que él había etiquetado como inútil. Escuché una frecuencia de jazz de última hora, las notas del saxofón ascendiendo en espiral a través del aire estancado como humo. Concluí que quizás mi destino no era ser escuchada en esta ubicación específica. Quizás el silencio omnipresente de esta morada no era algo contra lo que luchar. Quizás era algo que debía ser, en última instancia, superado. Desde ese momento crítico, cada conductor que aseguré con soldadura, cada componente mecánico que restauré, se convirtió en un paso calculado hacia la autodeterminación. No estaba meramente reparando objetos inanimados, estaba construyendo meticulosamente un medio de escape. Me prometí que llegaría un día en el que partiría de esta habitación subterránea, de esta casa, de toda esta localidad, y cuando esa partida ocurriera, nunca dirigiría mi mirada hacia atrás. Aún tenía que determinar el destino preciso. Solo poseía la certeza de que necesitaba estar lo suficientemente distante para que la voz autoritaria de mi padre no pudiera penetrar la distancia, pero lo suficientemente cerca para que aún pudiera percibir el sutil zumbido acústico de algo que yo había fabricado personalmente, algo operativo puramente debido a mi propia intervención. La correspondencia sellada llegó un jueves al mediodía, discretamente posicionada entre un folleto promocional de descuentos de comestibles y una acumulación de facturas pendientes. El sobre era de un blanco brillante, adornado con una cresta bermellón en relieve que reflejaba la luz ambiental con un ligero brillo. La Universidad Soberana de la Costa, Oficina de Admisiones Académicas. Por una fracción de segundo, mi respiración cesó. Mis manos exhibieron un temblor distintivo mientras rasgaba el sobre, mi visión escaneando el lenguaje declarativo que alteraría instantáneamente mi trayectoria. Afirmación. Nos complace extenderle una oferta de beca académica totalmente financiada. Volví a leer la frase decisiva repetidamente, como si pudiera disolverse ante un lapsus momentáneo de concentración. Luego corrí por el pasillo, a través del área culinaria, y irrumpí en la sala de asientos principal, donde mi padre estaba situado, sus lentes de lectura descansando bajos en el puente nasal, profundamente absorto en la cobertura deportiva diaria. Padre, anuncié, completamente sin aliento. He conseguido entrar. Beca total. La Universidad Soberana de la Costa. La designación de la institución se sintió sacrosanta en mi lengua, como evidencia definitiva de que finalmente había logrado algo incontestable. Por un segundo solitario, anticipé su respuesta. Quizás incredulidad, quizás gratificación, posiblemente incluso una sonrisa fugaz. Pero él simplemente dobló el periódico con lentitud deliberada y levantó la mirada con la expresión idéntica que podría reservar para una predicción meteorológica. ¿La Universidad Soberana? Repitió con desinterés. Esa institución está situada en el estado occidental, ¿no es así? Confirmé con un asentimiento, todavía incapaz de suprimir mi sonrisa. Sí, lo está. Se erige como uno de los principales planes de estudio de ingeniería de la nación. Se reclinó en su sillón, suspiró audiblemente y declaró: «Eso está excesivamente lejos. Jasper está asistiendo al instituto local. Eso es sustancialmente más pragmático. Si insistes en viajar tan lejos, se te exigirá que gestiones la logística enteramente por tu cuenta». Reanudó la lectura de su periódico, señalando el cierre completo del diálogo. Mi madre, estacionada cerca del lavabo, murmuró: «Tu padre simplemente está preocupado por la extensión geográfica», pero evitó cuidadosamente el contacto visual directo. Nadie ofreció felicitaciones, nadie utilizó una cámara, no hubo pastel de celebración ni comida especial nocturna, ni declaración de «estamos orgullosos de tu logro». El momento que debería haber sido una victoria culminante se sintió como un secreto altamente confidencial, algo lo suficientemente pequeño para ser guardado en el bolsillo donde nadie pudiera extraerlo. Esa noche descendí a la cámara subterránea. Tomé asiento cerca de la superficie de trabajo acostumbrada y desplegué el documento de afectación una vez más. El tipo de letra continuó irradiando en la hoja. Sin embargo, ya no transmitía un sentimiento de triunfo. Transmitía la necesidad de escape.
Articulé la designación completa de la universidad en voz alta, permitiendo que el sonido ocupara el espacio vacío. Por primera vez, el concepto de reubicación no meramente estimuló excitación, se sintió estructuralmente imperativo. El ciclo subsiguiente de meses se disolvió en un período enfocado de preparación. Emprendí un empleo a tiempo parcial en un depósito de suministros para acumular los fondos mínimos que pude asegurar. Realicé trabajo de restauración en dispositivos electrónicos envejecidos para residentes locales y comercialicé transmisores de audio construidos a medida a través de una plataforma en línea. Cada unidad monetaria que gané constituyó un grado adicional de separación entre mi persona y esta morada. En contraste, Jasper organizó una elaborada fiesta de finalización que ocupó todo el área del jardín trasero. Mi padre llevaba su camisa de cuello preferida, radiante en cada imagen capturada junto a él. Cuando llegó mi hora programada para la partida, no hubo celebración, meramente una tranquila mañana temprana y una maleta de viaje conteniendo la mitad de mis posesiones. En la terminal de partida, el aire estaba perfumado con residuos de café y productos químicos de esterilización. Mi madre realizó un veloz abrazo, sus manos notablemente frías contra mi espalda. Inicia comunicación al llegar, me instruyó suavemente. Mi padre permaneció a su lado, su porte físico rígido, brazos cruzados sobre su pecho. Intenté una conexión final. Transmitiré registros fotográficos una vez me haya instalado. Él ofreció un breve. Obligaría a calibrar mi valor inherente. Creí que el logro obtendría su encomio, pero mi suposición fue incorrecta. Sirvió solo para amplificar el sonido del vacío. Los años iniciales en el estado occidental se sintieron similares a navegar por un cable tenso suspendido entre el agotamiento puro y la supervivencia urgente. Llegué a la Universidad de la Costa con 2 maletas de viaje personales, un ordenador portátil reacondicionado y una reserva mínima de ahorros adecuada para aproximadamente 60 días si ejercía una restricción financiera extrema con cada gasto. La beca académica cubría el coste de la matrícula, pero excluía el sustento, las tarifas de alojamiento o la literatura requerida. Consecuentemente, emprendí 2 ocupaciones parciales concurrentes, ocasionalmente aumentando a 3 cuando la programación lo exigía. De día, participaba en seminarios académicos centrados en algoritmos lógicos y diseño de cadenas logísticas. De noche, atendía a la limpieza de superficies en un pequeño restaurante situado cerca del Centro Tecnológico Regional. En los días de clausura de la semana, gestionaba el inventario en un depósito de suministros del vecindario. Mi ser físico estaba en perpetuo movimiento. Sin embargo, mi estado mental se adhería a una resolución singular y tranquila: mantener el impulso hacia adelante. Mi sustento vespertino era típicamente una taza de fideos secos producidos en masa o una fracción de un sándwich preparado que no podía consumir durante mi intervalo de trabajo designado. Mi alojamiento para dormir consistía en un sofá seccional en una vivienda muy compartida con otros 2 académicos, uno centrado en el diseño estructural, el otro en las ciencias biológicas. Ambos recibían transferencias financieras regulares de sus figuras parentales. Yo poseía solo silencio. En las noches en que el sueño era inalcanzable, miraba fijamente la estructura del techo y permitía que mi conciencia se desviara de vuelta hacia la cámara subterránea en mi residencia anterior. El sutil ruido de la mecánica operativa, el aroma distintivo de las partículas de polvo y el aceite de máquina. Era notablemente peculiar cómo un lugar que una vez había simbolizado el exilio ahora representaba la ubicación singular donde alguna vez había poseído la certeza absoluta de mi valía personal. Descubrí un santuario menor dentro del laboratorio de maquinaria avanzada de la instalación académica. Estaba operativo 24 horas al día, tenuemente iluminado, la atmósfera impregnada por la fragancia metálica de los materiales de unión y el gas energizado. En ese espacio, rodeada de dispositivos aéreos parcialmente construidos y conductores entrelazados, me sentí completamente animada una vez más. Los sistemas mecánicos seguían siendo mi verdadero dialecto,
predecible, racional y completamente subsanable. Los seres humanos, significativamente menos. Yo invertiría de buena gana numerosas horas perfeccionando un aparato sensor de movimiento o recalibrando un componente electromecánico, mis manos operando por puro instinto aprendido. Ocasionalmente permanecía tanto tiempo que el custodio de mantenimiento ciclaría intencionalmente el sistema de iluminación para recordarme que la hora eran las 03. Fue durante una de estas prolongadas sesiones nocturnas que mi estructura física falló. No había consumido sustento adecuado durante 2 ciclos solares completos. No había logrado dormir durante 72 horas consecutivas. Mi percepción visual se volvió indistinta mientras estaba realizando pruebas de diagnóstico en un panel de circuitos. Y el siguiente recuerdo sensorial que poseí fue estar postrada en el suelo, experimentando un leve sabor metálico en mi boca. Un candidato a doctorado llamado Michael me descubrió y me transportó rápidamente a la instalación de salud del campus. Cuando recuperé la conciencia, él estaba situado adyacente a mi catre médico, sosteniendo una taza calentada de líquido herbal infusionado. Debes atender a tu bienestar personal, aconsejó suavemente. Sentí la urgencia de reír amargamente. Atender a mi bienestar. Ese era el único objetivo que había perseguido desde que alcancé la edad suficiente para reconocer que ningún otro individuo asumiría la responsabilidad. El médico asistente me informó que estaba sufriendo una deficiencia sanguínea grave, un déficit nutricional agudo y una pérdida profunda de fluidos. Propuso que contactara con mi hogar, quizás solicitando la asistencia necesaria. Asentí, sin embargo, sabía que esta opción era completamente inviable. La comunicación final que había recibido de mi padre había sido transmitida varios meses antes, un enlace digital reenviado a una pieza periodística detallando el logro atlético más reciente de Jasper, desprovisto de cualquier comentario personal. Lo había eliminado sin interactuar con el texto. Consecuentemente, regresé a mi trabajo, inicialmente a un ritmo reducido, pero imbuida de un sentido magnificado de resolución. Asimilé métodos para sobrevivir con recursos extremadamente limitados. Selecciones de comestibles a precio reducido, comida residual de última hora del restaurante después del cierre, productos horneados gratuitos. Afirmé internamente que esta lucha era estrictamente temporal, que la dificultad era el gravamen obligatorio que pagué a cambio de la independencia. Y en un sentido particular, esto era exacto. Cada dificultad impartió una lección crítica. Cómo componer código de programación más rápidamente, cómo conceptualizar con mayor nitidez, cómo restaurar lo que otros consideraban irreparable. Inicié la contratación freelance para empresas comerciales menores, asistiéndolas en la automatización de procesos logísticos fundamentales. Así fue como primero me cautivó el concepto de sistemas operacionales integrados, no simplemente los componentes mecánicos individuales, sino las redes invisibles y entrelazadas que facilitaban su función combinada. Para cuando completé con éxito mis requisitos de grado, poseía una modesta compilación de proyectos terminados y una reputación entre mi facultad por poseer una persistencia tenaz que rayaba en la fijación. Cuando una empresa tecnológica naciente, ubicada en San José, extendió una oportunidad para una posición de ingeniería de nivel inicial, acepté sin reservas. Su especialización era la optimización de la eficiencia en el movimiento a gran escala. Idear rutas de tránsito, regular la circulación de inventario dentro de las instalaciones de almacenamiento, emplear inteligencia artificial para minimizar los recursos desperdiciados. La organización era pequeña, gestionada por 2 exingenieros senior, poseyendo grandes aspiraciones, operando desde un espacio de trabajo, confinado con olor a café quemado e impulso profesional. Comencé el empleo como becaria temporal, ganando una compensación apenas adecuada para cubrir los costes residenciales. Sin embargo, por primera vez estaba involucrada en construir algo de consecuencia sustantiva. La intensidad operativa era severa. A menudo trabajábamos periodos de 12 horas
ocasionalmente extendiéndonos a 16. Los fundadores corporativos utilizaban los sofás de la oficina para descansar y rápidamente adopté la misma práctica. Durante los meses fundacionales, nuestro software central experimentó fallos del sistema más frecuentemente que una operación exitosa. La clientela rescindió contratos, los inversores potenciales se desvincularon repentinamente y en un momento nuestra reserva financiera colectiva se redujo a solo 800 unidades monetarias. Permanecí dedicada a pesar de todo. Corregí fallas sistémicas hasta que mis ojos ardieron y reestructuré por completo módulos enteros de software de la noche a la mañana cuando los sistemas operacionales colapsaron. Hubo una única semana en la que apenas vislumbré la luz solar natural, viendo solo pantallas de visualización iluminadas en la oscuridad ambiental y escuchando el golpeteo constante de mi propio ritmo cardíaco, confirmando mi vitalidad continuada. Una noche, después de una sesión particularmente larga, me paré fuera de las instalaciones de la oficina, observando el descenso solar sangrando carmesí en el borde lejano del cielo. El mundo circundante estaba silenciado, vehículos que pasaban, letreros de neón parpadeando en activación, y por primera vez en varios años no me percibí como invisible. Nadie en este entorno estaba preocupado por las hazañas de Jasper. A nadie le importaba la identidad de mi padre. El único criterio que tenía importancia era la funcionalidad exitosa del sistema, la estabilidad del código de programación y el movimiento oportuno de las unidades de transporte. Finalmente había descubierto un ecosistema donde la aplicación intensa era la moneda estándar y finalmente podía acumular los medios requeridos para mi existencia. Sin embargo, incluso la progresión hacia un logro notable avanzó a un ritmo prolongado. Los meses fluyeron sin problemas hacia los años, y el agotamiento omnipresente se convirtió en un compañero familiar, casi tranquilizador. Adquirí la competencia para componer código complejo con el equivalente a 4 horas de sueño, para conducir negociaciones comerciales críticas mientras tenía una temperatura elevada y para proyectar confianza durante las revisiones de asociaciones financieras, incluso mientras mis manos temblaban por el consumo excesivo de estimulantes y la tensión. No era una existencia cómoda, pero poseía veracidad. Estaba construyendo algo concreto, un estrato invisible a la vez. Ocasionalmente, cuando permanecía hasta tarde, después de que todos los colegas hubieran partido, activaba el pequeño aparato de radio que mantenía adyacente a mi estación de trabajo, el idéntico modelo que había restaurado meticulosamente en el espacio subterráneo de mi padre años antes. Operaba suavemente en la esquina, impregnando el estéril entorno de trabajo con una sensación de calidez íntima. Observaba el parpadeo rítmico de los monitores y contemplaba la inmensa distancia que había recorrido. En este entorno no me definían como la hija de nadie. Yo no era la niña secundaria. Yo era Rosalie Vance, ingeniera certificada, fabricante, una profesional capaz de hacer que redes operacionales complejas funcionaran eficazmente. Aún así, había noches inevitables en las que un profundo sentido de aislamiento presionaba pesadamente sobre mi esternón, el tipo específico de quietud que ninguna operación mecánica podía aliviar. Componía mentalmente las palabras iniciales de una comunicación a casa, solo con el propósito de escuchar una vocalización reconocible. Pero estaba muy consciente de la respuesta que me esperaba en el extremo opuesto: desinterés, conversación superficial y quizás una referencia fugaz al logro más reciente de Jasper. Consecuentemente, no inicié contacto con nadie. Me convencí de que la conexión familiar podía desarrollarse sistemáticamente, al igual que los circuitos electrónicos, con planificación meticulosa, intención deliberada y perseverancia sostenida. Simplemente aún no había localizado el esquema preliminar correcto. Mirando hacia atrás ahora a esos periodos agotadores, el hambre sostenida, la intensa aprensión, en esfuerzo repetitivo e interminable, no percibo el fracaso profesional. Percibo una base estructural robusta. Esos años no me desmantelaron. Actuaron como un agente de moldeo.
Me instruyeron que la fuerza inherente no se basa en quién interviene para atraparte durante una caída. Se basa en desarrollar la habilidad para recuperar una posición de pie, incluso cuando tu declive pasa completamente desapercibido. Solía creer que requería un sistema de apoyo externo. La profunda verdad es que carecía de uno. Por lo tanto, aprendí a encarnar el elemento esencial que más necesitaba. Me convertí en mi propio punto fijo, mi propia salvaguarda definitiva, mi propio destino seguro. Y esa comprensión, lo comprendí, marcó el comienzo absoluto de todo lo demás. La ascendencia profesional llegó en silencio, casi desprovista de notificación preliminar. En un momento, estaba intentando descansar en una degradada unidad de asientos de cuero en la esquina del espacio de trabajo, consumiendo comida residual mientras depuraba una fórmula de enrutamiento de entregas. Al siguiente, nuestro software propietario estaba siendo utilizado por centros médicos regionales en todo el estado occidental. Comenzó modestamente, unas pocas instalaciones de atención comunitaria, evaluando nuestra metodología logística para monitorizar la distribución de suministros médicos críticos en tiempo real. Luego, la crisis sanitaria global golpeó y de repente cada institución médica en todo el estado requirió urgentemente nuestra capacidad exacta. La demanda experimentó un crecimiento exponencial de la noche a la mañana. El desorden generalizado que causó el colapso de otras empresas sirvió como la fuerza propulsora debajo de la nuestra. Nuestra plataforma tecnológica, previamente sostenida por el esfuerzo nocturno sostenido y la potencia informática prestada, se convirtió en la fundación invisible de toda una red de servicios esenciales. Optimizamos las rutas para aparatos de respiración, protectores faciales y contenedores de oxígeno. Nuestros sistemas de monitorización de datos predijeron la escasez de suministros antes de que se manifestara, redirigiendo vehículos de transporte a través de las líneas estatales para evitar que las unidades de cuidados intensivos se vieran abrumadas. Durante un periodo de meses, apenas salí de las instalaciones de la oficina. Mi equipo dedicado descansaba en catres plegables situados entre estaciones de trabajo, sostenido por el consumo de cafeína y pura adrenalina. Cada notificación digital de mi dispositivo de comunicación, otro envío requerido entregado con éxito, otro departamento hospitalario potencialmente salvado, se sintió como una prueba de que mis años de esfuerzo silencioso finalmente poseían una consecuencia inequívoca. Las agencias de noticias comenzaron a reportar la narrativa en desarrollo. Una pequeña empresa tecnológica en el estado occidental está redefiniendo fundamentalmente la logística de crisis. Mi bandeja de entrada digital se saturó de solicitudes, de entrevistas y propuestas de fusiones corporativas. Una mañana abrí un mensaje electrónico de una destacada publicación financiera, Fiscal Review Weekly. Felicidades, has sido seleccionada para la lista de honor 30 Under 30 en las categorías de sanidad y tecnología aplicada. Me quedé mirando la pantalla iluminada durante un periodo extenso antes de que la realidad se registrara. Esa chica habitante del sótano, la que habitualmente unía cableado envejecido mientras su padre promovía las virtudes de su hermano, acababa de lograr la inclusión en un periódico ampliamente leído que sus padres mantenían visible en su mesa doméstica. El evento oficial de reconocimiento tuvo lugar en San Francisco, un entorno definido por vidrio reflectante y oro pulido, el tipo de ambiente donde cada superficie reflejaba inmediatamente el logro percibido de uno. Los periodistas circulaban activamente, los flashes estallaban repetidamente, los individuos me estrechaban la mano firmemente, felicitándome por alterar fundamentalmente el campo profesional. Mantuve una expresión cordial, ofrecí las gracias, posé para registros fotográficos bajo una iluminación intensa que causó una ligera sensación dolorosa en mis ojos. Luego una reportera, una mujer con una postura inmaculada y una voz que poseía una resonancia melosa, se inclinó hacia mí durante una entrevista de transmisión en tiempo real. Entonces Rosalie preguntó, ¿cuál es el sentimiento de su unidad familiar principal con respecto a este logro? La pregunta me golpeó inesperadamente.
Por un momento me quedé completamente inmóvil, no debido a la ignorancia de la respuesta, sino debido a la certeza cruda de la misma. Produje la sonrisa cortés idéntica que había dominado años atrás. No están profundamente interesados en esta esfera particular, respondí. Poseen un entusiasmo mínimo por la tecnología aplicada avanzada. La entrevistadora se rió, operando bajo el supuesto de que yo estaba ofreciendo un comentario humorístico. Las cámaras volvieron a destellar, pero detrás de ese sonido de diversión, una parte sutil e interna de mí se quedó completamente en silencio. Más tarde esa noche, me senté sola en mi alojamiento en el establecimiento de gran altura, la placa de reconocimiento descansando conspicuosamente en la superficie de escritura a mi lado. La vasta área metropolitana fuera resplandecía, viva con celebración, pero fui incapaz de absorber cualquiera de los impactos emocionales. Consideré a mi padre situado en su sillón reclinable familiar, probablemente observando deportes competitivos, inconsciente o simplemente indiferente de que el nombre de su hija acababa de ser diseminado a través de canales de comunicación nacionales. Pensé en mi madre ordenando los remanentes de una comida nocturna, quizás mirando la pantalla de televisión silenciosa y navegando lejos del canal antes de que apareciera mi segmento. Y Jasper probablemente estaba involucrado en alguna forma de celebración por un avance profesional propio, rodeado de compañeros que afirmaban vocalmente cada uno de sus movimientos. El silencio persistente que emanaba de mi origen familiar era completamente predecible. Ni siquiera un breve mensaje de texto, ni siquiera una simple pregunta. Solía creer que acumular un logro suficiente les obligaría a finalmente verme, que el éxito funcionaría como un foco lo suficientemente intenso para penetrar su indiferencia calculada. Pero toda la iluminación en el mundo no podía alcanzarlos. Cuando la ceremonia oficial concluyó, salí, sujetando el premio cristalino en una mano y mi dispositivo móvil en la otra. El aire nocturno estaba frío, el pavimento húmedo por una lluvia anterior. Mi reflejo en la pared arquitectónica espejada parecía extraño. Atuendo de negocios a medida, una expresión facial segura, cabello asegurado con precisión. Intenté localizar a la niña que mi padre había pasado por alto, la que habitualmente se sentaba en el asiento auxiliar juvenil, pero se había ido. Sin embargo, en su lugar, registré solo un vacío profundo. En la secuencia subsiguiente de meses, la entidad corporativa expandió sus operaciones con una velocidad que excedía mi capacidad para procesarla emocionalmente. Entramos en acuerdos de asociación con centros de distribución nacionales, extendiendo nuestro alcance operacional a través de múltiples estados, y recibimos propuestas sustanciales de adquisición de conglomerados industriales colosales. Mi agenda profesional estaba densa con reuniones de junta de gobierno y presentaciones a patrocinadores financieros. Rápidamente dominé la jerga de la efectividad corporativa: capital, eficiencia, proliferación. Terminología que transmitía un inmenso poder, pero poseía un significado genuino mínimo para la niña que una vez solo anhelaba el reconocimiento. Cada vez que se alcanzaba un nuevo hito profesional significativo, un colega declaraba: debes estar experimentando una satisfacción tan profunda, y yo ejecutaba un asentimiento, una breve sonrisa y ofrecía las gracias. Sin embargo, el sentimiento de satisfacción era un concepto peculiar y desapegado para mí. No me sentía satisfecha, me sentía fatigada por la persecución interminable de la validación que nunca se materializaba, fatigada por el esfuerzo requerido para llenar el vacío emocional persistente con capa tras capa de logro profesional. Una noche, después de otro intenso compromiso con los medios, regresé a mi vacío espacio vital en San José. Serví una medida de bebida de uva fermentada y examiné mi dispositivo móvil, desplazándome más allá de numerosos artículos que elogiaban mi liderazgo visionario. Luego mi atención se detuvo en una imagen capturada del evento Fiscal Review Weekly, yo misma sosteniendo el pesado premio, las cámaras destellando intensamente. El texto adjunto decía:
De técnica de sótano a visionaria logística, Rosalie Vance prueba que la tenacidad pura supera la ventaja heredada. Me centré intensamente en esa frase particular, ventaja heredada. Suscitó una diversión tranquila, casi amarga. No poseían absolutamente ninguna comprensión. La ventaja heredada era la designación de Jasper grabada en cada premio atlético, su asiento designado en el arreglo de comedor principal, la comodidad sin esfuerzo de ser apreciado sin necesidad de ganarlo. Lo que yo había logrado no era ventaja heredada, era la absoluta persistencia de la supervivencia disfrazada de ambición profesional. Cerré mi ordenador portátil, coloqué el pesado premio en un estante alto y permanecí sentada en la oscuridad omnipresente. El apartamento estaba completamente en silencio, salvo por la operación baja y continua de la unidad de refrigeración. La iluminación ambiental de la ciudad distante proyectaba formas rectangulares y suaves sobre el suelo. Reconocí que había alcanzado cada métrica externa que una vez creí requerir: éxito financiero, estabilidad, reconocimiento público. Sin embargo, nada de ello ocupaba el espacio hueco fundamental que había llevado desde la infancia. Cuando uno madura en un estado de invisibilidad profesional, uno asume que lograr la visibilidad será curativo. Operas bajo la convicción de que si irradias suficiente brillo, los individuos que te desatendieron finalmente se verán obligados a girar sus cabezas. Pero toda esa iluminación extensa verdaderamente logra la creación de sombras significativamente más largas. La mañana subsiguiente desperté antes del amanecer y me paré junto al mirador, observando la pesada niebla marina rodando sobre el paisaje urbano. Por primera vez me permití articular la profunda verdad en un susurro: nunca te percibirán de la manera que deseaste. Y sorprendentemente, en lugar de causar colapso emocional, el pensamiento indujo una sensación de liberación. El mundo profesional me percibía ahora. Los titulares de los medios me percibían. Mis compañeros profesionales me percibían. Pero mis padres principales nunca lo harían. Y quizás esa comprensión era completamente aceptable, porque en algún lugar profundo dentro de mi núcleo estaba comenzando a captar algo incluso más potente que simplemente ser vista: la profunda paz de saber que ya no albergaba la necesidad de serlo. Después de la ejecución exitosa del acuerdo de adquisición corporativa, el mundo externo que me rodeaba se aceleró más allá de mi capacidad para procesarlo emocionalmente. Sesiones ejecutivas, documentación legal, administradores financieros, informes de los medios, todo convergió en una oleada única y abrumadora. El valor cuantitativo en mis registros bancarios parecía abstracto e irreal. Había pasado la mayoría de mi existencia racionando moneda para un sustento simple, y ahora poseía los medios para adquirir prácticamente cualquier cosa que deseara. Sin embargo, una vez que el clamor profesional disminuyó y los mensajes electrónicos de felicitación cesaron de llegar, reconocí una clara falta de deseo. Lo que verdaderamente buscaba era una ubicación que se sintiera inherentemente pacífica. La localicé en una mañana sombría y envuelta en niebla en Seatown. El área metropolitana estaba envuelta en una pesada capa marina, la atmósfera aguda con el olor a sal oceánica y condensación. El agente de bienes raíces me acompañó a una unidad residencial definida por paredes de vidrio, ofreciendo una perspectiva elevada de la bahía de Elliot. Paneles transparentes continuos de suelo a techo abarcaban el área de estar principal, con la vasta extensión del océano reluciendo más allá, asemejándose a un gris metálico líquido. El interior se caracterizaba por una quietud profunda. Ningún eco de pisadas, ningún zumbido conversacional residual, solo el ritmo distante y constante del flujo de las mareas encontrándose con la costa. Posee una frialdad que algunos individuos encuentran inquietante, comentó el agente, pero la vista es inolvidable. No necesité tiempo para la deliberación. Ejecuté los documentos de compra esa misma tarde. La morada no era abiertamente lujosa, pero se sentía deliberadamente construida. Cada contorno era limpio,
cada elemento preciso. La poblé gradualmente, no con extravagancia, sino con artículos que portaban significado personal. El suelo era de nogal americano oscuro, cálido bajo los pies descalzos. Las superficies de la pared estaban recubiertas en un tono crema tenue, capturando eficazmente la luz difusa que se extendía desde el agua. En el centro geográfico de la habitación principal posicioné una larga superficie de comedor de nogal, acompañada de 10 sillas idénticas. Ningún asiento separado para juveniles, ninguna clasificación establecida, cada asiento poseyendo un estatus equivalente, cada contribución vocal implícitamente sancionada. Deslicé mi mano a lo largo de la veta suave y pensé, esta es la mesa específica que he estado esperando ocupar toda mi vida. En una superficie vertical, exhibí mis acreditaciones académicas e invenciones registradas oficialmente en simples marcos negros mate, el diploma de la Universidad Soberana, el certificado de establecimiento corporativo, la patente de ingeniería que había alterado fundamentalmente mi trayectoria. Excluí deliberadamente cualquier fotografía generacional no proveniente del resentimiento, sino porque tenía la intención de que este entorno representara al individuo que había construido meticulosamente a partir de un estado de negación total, el yo que existía más allá de la necesidad de comparación, más allá de la silueta de las expectativas externas de cualquiera. Amueblé la morada como uno cura un santuario privado. La unidad de asiento principal era de cuero marrón oscuro y profundo, no suficientemente envejecida para transmitir una sensación de ocupación genuina. Una estantería alta bordeaba una pared adyacente, llena no de textos de la industria, sino de ficción, ensayos filosóficos y mis viejos manuales de ingeniería. El área de la cocina brillaba con encimeras de cuarzo pulido, aunque la mayoría de las noches mis esfuerzos culinarios consistían en una preparación mínima: caldo, pan, infusión líquida caliente. La cámara de descanso daba a la bahía expansiva, donde la luz solar más temprana se derretiría a través de la niebla persistente y pintaría las superficies interiores con un brillo metálico. Encarnaba todo lo que mi hogar de la infancia no fue: tranquilo, estructuralmente armonioso y fundamentalmente mío. Uno de los artículos finales que introduje en el apartamento fue el anticuado receptor de radio, la unidad precisa que había restaurado de adolescente en el espacio subterráneo de mi padre. Ahora estaba externamente rosado y desvanecido, los pomos de control metálicos apagados por el uso sostenido. Sin embargo, cuando lo situé en la esquina de la sala de estar e inicié su encendido, permaneció completamente funcional. El altavoz emitió un breve crujido antes de que emergiera una melodía suave, la interferencia estática y el tono musical mezclándose como un recuerdo profundo que uno elige preservar. En esta nueva ubicación, ese sonido ocupó el espacio de manera diferente. En el pasado, la radio había sido mi confirmación singular de que poseía la habilidad de reactivar algo difunto. Ahora operaba dentro de un entorno que existía precisamente porque yo había logrado esa hazaña con toda mi vida, no solo con conductores eléctricos. Ocasionalmente, a última hora de la tarde, me sentaba adyacente al mirador con una bebida caliente, observando los vasos de transporte marino a la deriva a través de la bahía expansiva. El horizonte metropolitano relucía en la distancia, silenciado, deliberado, asemejándose a una ciudad que no albergaba la necesidad de validación externa. Reconocí que esta era la cualidad intrínseca que deseaba para mí misma. Durante años había perseguido el éxito externo con la urgencia de una persona privada buscando calor, operando bajo la convicción de que la consecución conduciría a la plenitud última. Pero aquí, dentro de esta quietud profunda, capté una diferenciación crucial. El éxito era meramente una distracción auditiva. La paz era la melodía que recibía debajo de ella. Los individuos dentro de mi círculo profesional comenzaron a registrar este cambio interno.
Los colegas preguntaban por qué no había adquirido una propiedad extensa, por qué seleccioné un apartamento reservado en lugar de un opulento ático de gran altura en el centro de la ciudad. Yo sonreía y respondía, porque no compré lujo, adquirí paz. Y esa declaración era fundamentalmente precisa. Este no era un premio profesional, era un acto de recuperación personal. Cada sección de madera, cada panel de material transparente, cada pulgada singular de silencio era exclusivamente mío, asegurado a través de años de invisibilidad profesional, dificultades sostenidas y persistencia implacable. En este apartamento, finalmente podía tomar una respiración sin restricciones. Podía poner música sin reducir preventivamente el volumen. Podía consumir mi comida nocturna en mi propia superficie designada, sin requerir autorización verbal para iniciar la conversación. Podía inspeccionar mi entorno y percibir una vida que ninguna entidad externa me había otorgado y que ninguna entidad externa podía confiscar posteriormente. Algunas noches dejaba una fuente de luz solitaria activada cerca de la superficie de comedor y permitía que el resto de la habitación se atenuara. La iluminación urbana reflejada se filtraba a través de las grandes ventanas, bailando a través de los paneles transparentes como ondas de oro. Yo me sentaba allí trazando físicamente el patrón inherente de la veta de la madera más allá, reflexionando sobre el lapso de años requerido para llegar a esta ubicación específica, el santuario del sótano, el rechazo formal que se transformó en una beca académica, las noches pasadas programando hasta que mis dígitos se acalambraron de fatiga, la empresa exitosa, nacida del caos operacional absoluto, y perpetuamente esa vocalización específica, las palabras de mi padre resonando distantemente desde el pasado. Algunos vástagos traen honor al nombre, otros simplemente consumen espacio vital. Me permitía una sonrisa pequeña y genuina cada vez que la frase entraba en mi mente ahora. Porque aquí estaba yo, a 3.000 kilómetros de distancia, rodeada por el espacio exacto que había creado meticulosamente para mi propio ser, y era profundamente exquisito. El anticuado receptor de radio operaba suavemente en el fondo. Su sonido era técnicamente imperfecto, pero inquebrantablemente constante. Imaginaba mentalmente a la versión más joven de mí misma situada en el frío e implacable hormigón, sujetando un instrumento de soldadura, contemplando un destino donde finalmente podría establecer un sentido de pertenencia. Si esa versión de ella pudiera verme ahora, la mesa masiva, el océano expansivo, la quietud abrumadora, comprendería instantáneamente. Yo no había meramente construido una residencia, yo había diseñado un mundo enteramente nuevo. Esta ubicación física no estaba destinada como prueba de que había tenido éxito profesionalmente. Servía como prueba de que me había recuperado emocionalmente, de que había cesado la práctica de requerir el consentimiento externo para simplemente existir. Y dentro de esa quietud omnipresente, debajo de la baja operación rítmica del receptor y la cadencia medida del mar, comprendí una verdad simple y profunda. Ya no albergaba la necesidad de reparar nada, ni sistemas mecánicos, ni relaciones rotas, ni siquiera mi propio ser interno. Todo lo que verdaderamente tenía importancia estaba por fin completamente operativo. 7 años completos habían transcurrido desde mi última presencia física en Covington. 7 años desde que había permanecido dentro de esa casa, caracterizada por sus suelos de madera pulida, sus pesados revestimientos textiles de ventana y sus fotografías omnipresentes de Jasper sonriendo desde casi todas las superficies verticales. La solicitud de asistencia llegó a través de correo electrónico, cortés, casi clínicamente desapegada. Cena de reunión otoñal, 18 horas. Anticipamos su potencial asistencia. Firmado simplemente Naomi. No había ninguna referencia explícita a mi padre, ningún sentimiento subyacente de afecto, ninguna expresión de arrepentimiento, solo una dirección geográfica que retuve en mi memoria absoluta.
Durante una duración extensa, mi dedo índice flotó sobre el comando para eliminar permanentemente el mensaje. No les debía absolutamente nada en términos de mi asistencia física, no después del periodo extendido de silencio sostenido. Sin embargo, un impulso interno, no precisamente resentimiento, sino una demanda de finalidad, sugirió que había llegado el momento, no para la reconciliación, sino meramente para regresar una última vez y observar a los individuos que una vez habían buscado disminuir mi estatura, ahora desde la perspectiva de un individuo que fundamentalmente ya no era pequeño. El viaje por aire hacia Covington se sintió intensamente surrealista. Observé las formaciones de nubes a la deriva debajo del ala del avión y contemplé la inmensa distancia que separaba a la mujer joven que había partido originalmente y a la mujer serena que estaba ejecutando el regreso. Yo no estaba haciendo este viaje de regreso para validar cualquier aspecto de mi vida. No tenía ningún requisito para hacerlo. Mi existencia establecida en Seatown ya había proporcionado respuestas irrefutables a cada pregunta tácita. Sin embargo, este viaje, me aseguré, no era sobre el triunfo profesional. Era sobre concluir la narrativa en curso en mis propios términos precisos. Cuando mi vehículo de alquiler se detuvo en el camino de entrada de mi residencia familiar original, cada característica arquitectónica pareció físicamente más pequeña. El imponente arce que una vez había parecido monolítico apenas rozaba las ventanas del piso superior ahora. La luminaria de la entrada todavía exhibía su característica iluminación esporádica tal como siempre lo había hecho, debido a un fallo persistente en abordar la avería. Dentro, el aroma omnipresente de ave asada y especias aromáticas llenó la atmósfera interior. Un aroma que era profundamente familiar, casi insoportablemente así. Mi madre abrió la entrada, proyectando una expresión de cordialidad forzada. «Pareces alterada», comentó, «más madura, visualmente impactante». Ofrecí una sonrisa sutil. El tiempo induce tal transformación. Jasper ya estaba sentado en la superficie de comedor, su cónyuge adyacente a él, sus dos hijos silenciosamente ocupados con tabletas digitales. Mi padre ocupaba la posición principal, según la tradición, segmentando el ave cocinada con precisión mecánica. Él también parecía visiblemente más viejo, su cabello exhibiendo un adelgazamiento notable, sus hombros ligeramente encorvados. Sin embargo, su imponente presencia todavía ocupaba la habitación como una carga estática palpable. Cuando levantó su mirada y percibió mi presencia, hubo un parpadeo momentáneo en sus ojos, quizá sorpresa. Luego se desvaneció inmediatamente. La comida comunal de la noche se inició con conversación restringida. Las típicas actualizaciones recíprocas, el avance profesional reciente de Jasper, los logros escolares de los niños, la adquisición de un nuevo vehículo. Nadie inició una pregunta con respecto a Seatown, la entidad corporativa o el reconocimiento fiscal Review Weekly. Mantuve indiferencia a esta omisión. No había regresado buscando su curiosidad investigadora. Seccioné meticulosamente mi comida, escuchando pasivamente y ofreciendo un cortés reconocimiento cuando el contexto lo requería. El sutil sonido de tintineo de los utensilios metálicos contra la porcelana fina llenó las pausas intermitentes entre las frases habladas. Luego, a medida que los platos eran retirados y el segundo recipiente de bebida de uva fermentada fue abierto, mi padre elevó su copa. «Una salutación formal», anunció, y toda la habitación inmediatamente se silenció. Su tono vocal permaneció el mismo, compuesto, autoritario, el tipo de sonido que inherentemente exigía atención enfocada. Dirigió su mirada hacia Jasper, luego hacia mí, y declaró: «Algunos vástagos traen honor al nombre, otros sus labios se curvaron en esa expresión de condescendencia distinta y familiar. Simplemente consumen espacio vital».
El estallido anticipado de risa siguió sin esfuerzo, precisamente como siempre lo hacía. Jasper ofreció una risa baja y breve. Su cónyuge ocultó discretamente una sonrisa. Incluso los miembros juveniles se rieron disimuladamente, ajenos al veneno subyacente. Mi madre desvió su mirada hacia su plato, adoptando la postura familiar que utilizaba cuando deseaba la desaparición instantánea. Por una fracción de segundo, la vieja y familiar constricción emocional surgió dentro de mi pecho, ese reflejo innato de contraer mi postura, de permitir que el desaire pasara sin desafío, de pretender que la crueldad era benigna. Pero la mujer adulta situada en la mesa no era instintivamente la niña que una vez encontró santuario en la cámara subterránea. Dejé mi tenedor con cuidado absoluto y encontré su mirada, no con hostilidad manifiesta, sino con un elemento mucho más efectivo, puro y frío desapego. Afortunadamente para todos, afirmé de manera uniforme, mi voz poseyendo una entrega suave, pero un filo afilado y cortante capaz de penetrar la risa. Aseguré mi propia residencia a 3000 kilómetros de distancia, asegurando que a ningún individuo se le exija nuevamente asignar espacio para mi presencia. La risa cesó instantáneamente. Los utensilios se congelaron a mitad de movimiento. Toda la habitación descendió a esa quietud densa sin aliento que sigue instantáneamente a una verdad absoluta articulada sin expectativa previa. La sonrisa de mi padre visiblemente vaciló, parpadeó varias veces, como si no estuviera seguro de si estaba intentando una forma de broma oscura. Mi madre finalmente elevó su cabeza, sus ojos abiertos por el shock. Jasper se movió incómodamente en su asiento, de repente profundamente enfocado en la apariencia de su vaso de bebida. Mantuve un contacto visual inquebrantable con mi padre, sin exhibir ira, sino exhibiendo algo mucho más volátil, indiferencia. Luego permití que una sonrisa pequeña y deliberada se formara. Extiendo mis gracias por la comida nocturna, declaré en voz baja, empujando mi silla hacia atrás de la mesa con cuidado. El sustento fue completamente agradable. Nadie se movió mientras me ponía completamente de pie. Caminé alrededor del perímetro de la superficie de comedor, el sonido de mi calzado haciendo clic suavemente contra la madera pulida. En el punto de entrada de la habitación, me detuve y giré hacia atrás, asimilando la escena completa una última vez. La masiva superficie de comedor donde fui perpetuamente juzgada insuficiente, los rostros colectivos que nunca me habían percibido genuinamente. Felices fiestas otoñales a todos, declaré, y tengan la seguridad de que ya no ocuparé nada de su valioso espacio. Luego partí permanentemente. La atmósfera exterior era fría y poseía una cualidad limpia y aguda. El cielo nocturno arriba era un índigo oscuro y profundo, disperso con puntos de luz distantes. Caminé por el camino pavimentado hacia mi vehículo temporal. El sonido de la puerta del conductor cerrándose detrás de mí selló algo inmensamente más significativo que simplemente una comida nocturna. Selló toda una vida de anhelo no reconocido. Mientras me alejaba conduciendo, no experimenté ninguna sensación de victoria triunfante. Tampoco sentí indignación residual. Sentí solo liberación. Durante numerosos años, había creído erróneamente que la verdadera recuperación emocional requería reconciliación, que la paz interior requería comprensión mutua. Pero ahora comprendí que a veces la paz es simplemente el acto de alejarse sin la más mínima necesidad de que nadie intente una persecución. La carretera se extendía ante mí, vacía y silenciosa, la iluminación del vehículo esculpiendo túneles enfocados a través de la oscuridad profunda. Bajé la ventanilla, permitiendo que el aire gélido y de movimiento rápido golpeara mi rostro. El anticuado receptor de radio, sí, lo había transportado deliberadamente conmigo, descansaba en el asiento del pasajero, emitiendo una melodía crepitante y débil de alguna estación de última hora. Y mientras escuchaba, pensé en la mujer joven que una vez fui, sentada en la mesa auxiliar de los niños, pequeña, invisible,
esperando pacientemente su turno legítimo de pertenecer. Deseaba transmitirle este mensaje. Nunca requeriste un asiento en su arregle particular. Siempre estuviste destinada a construir uno enteramente de tu propio diseño. Cuando alcancé el límite geográfico del área metropolitana, observé el espejo retrovisor para un vistazo final. La casa estaba ahora muy detrás de mí, completamente consumida por la oscuridad ambiental. Ya no requería la confirmación visual de su existencia. Había dejado con éxito la parte de mi identidad que requería que permaneciera visible, y esa parte herida podía por fin encontrar reposo. No aseguré una victoria esa noche al decir algo ingenioso o cortante. No logré una victoria en absoluto. Simplemente me levanté de la mesa y salí. Y esa acción singular fue profundamente suficiente. El Festival de la Natividad llegó envuelto en el gris suave y brumoso del noroeste del Pacífico, el tipo preciso de condición atmosférica que difuminaba visualmente la transición entre el mar expansivo y el cielo bajo hasta que toda la vista se asemejaba a un lienzo de quietud profunda. En los 7 días precedentes a la festividad, mi morada situada con vistas a la bahía se sometió lentamente a una transformación. Coronas construidas de follaje de hoja perenne fueron suspendidas sobre las puertas transparentes, entrelazadas con bayas carmesí profundas y delicadas hebras de iluminación dorada. La larga superficie de nogal que previamente había estado vacante, ahora relucía bajo el sutil resplandor de numerosas velas. Por primera vez desde que adquirí la propiedad, no me estaba preparando para un periodo de existencia solitaria. Me estaba preparando meticulosamente para participar en una experiencia compartida. Esta iniciativa se originó como un concepto simple, una contramedida intencionada al hueco eco emocional de aquella abrupta velada otoñal. No albergaba ningún deseo de pasar la festividad de invierno pretendiendo que el silencio sostenido de mi familia de nacimiento no infligía dolor residual. Apunté en su lugar a llenar ese silencio con algo tangible, algo fundamentalmente humano. Consecuentemente, abrí mis puertas a cada individuo que alguna vez había sido hecho sentir insignificante, pasado por alto o simplemente olvidado. Inscribí personalmente las invitaciones formales a mi antiguo instructor de robótica de la Universidad de la Costa, el Dr. Leang, quien una vez me dijo sabiamente: el mundo requiere urgentemente más creadores reservados. A Nora, una colega profesional que había sido ridiculizada públicamente después de enfrentarse al liderazgo corporativo en su empleador anterior. A mi vecino de edificio, un padre soltero llamado Miguel que gestionaba múltiples turnos, pero consistentemente entrenaba al equipo de fútbol local de su hijo. A una pareja de ancianos que residía en mi complejo que se había distanciado de sus propios hijos adultos. A mi pariente, Sarah, el único miembro de la familia que alguna vez había defendido mis intereses durante las reuniones domésticas, incluso a costa de incurrir en desaprobación. Y lo más significativamente, una invitación verdaderamente tierna fue extendida a mi abuela. Cuando inicié la llamada, su voz se quebró ligeramente al responder. Seatown, oh cariño, eso es una distancia tan extrema. Abuela, respondí, sonriendo en el auricular. Yo me encargaré de los arreglos de viaje. Tu única responsabilidad es traerte a ti misma. Ella ofreció una risa suave y reminiscente. Tu voz suena precisamente como la de tu madre, antes de que adquiriera el hábito de susurrar. En la vigilia de la Natividad, la primera nieve delicada de la temporada se posó sobre la ciudad en depósitos silenciosos y plateados. Dentro, el apartamento irradiaba luz como un faro funcional. La larga superficie estaba formalmente dispuesta con vajilla de porcelana blanca inmaculada y vasos de cristal transparente, sus superficies reflejando la danza de las llamas de las velas. Ramas de follaje de pino y ricas bayas carmesí atravesaban el centro como un río de invierno de movimiento lento. El catering privado que había contratado, un artista culinario local llamado Mason,
había infundido la cocina con el aroma a pescado cocinado a fuego lento y masa recién horneada. Una selección curada de suaves canciones invernales acústicas flotaba a través del espacio, nivel de volumen justo el suficiente para transmitir una calidez reconfortante. Uno por uno comenzaron su llegada. Nora fue la invitada inicial, llevando una botella de vino añejo y riendo de buena gana a través del frío intenso. El doctor Leang presentó un regalo envuelto crudamente en papel de periódico, explicando con un murmullo que carecía del tiempo para el material de presentación apropiado. Miguel y su joven hijo contribuyeron con un rico flan caramelizado casero, todavía caliente, dentro de su contenedor metálico. Mi abuela llegó última, su pequeño cuerpo envuelto en un abrigo carmesí, sus ojos exhibiendo un brillo inconfundible que superaba las luces festivas circundantes. Cuando cada invitado se hubo instalado en su asiento asignado, me paré en el perímetro de la superficie de comedor. Por un breve instante, simplemente observé los rostros dirigidos hacia mí, cada semblante marcado por su propia manifestación específica de supervivencia y resiliencia. Luego hablé. Soy consciente de que ciertos individuos aquí carecían de una ubicación adecuada para la festividad, pero esta noche mi intención era asegurar que cada persona tuviera un asiento garantizado, ni mesa auxiliar, ni posición marginada, ni nadie sintiéndose completamente olvidado. Un sonido de risa suave y no forzada circuló alrededor de la mesa. Reanudé mi asiento y por primera vez en numerosos años no me sentí como una marginada funcional dentro del contexto de mi propia historia personal. La comida comunal se desarrolló en fases deliberadas y exquisitas. Mason presentó bandejas de salmón curado preparados sobre tablones aromáticos de cedro, recubierto con un glaseado dulce y adobo de soja, junto a tazones profundos de risotto utilizando hongos silvestres y cestas conteniendo pan de masa madre artesano y caliente. El vino añejo circuló libremente y la conversación fluyó con una facilidad aún mayor. Nora compartió narrativas detallando sus turnos profesionales nocturnos en el sector tecnológico, transformando la arrogancia corporativa en material cómico. El doctor Lean relató un incidente donde inadvertidamente yo había causado que la instalación de robótica se desbordara con espuma durante un experimento de dinámica de fluidos. Una historia que provocó una risa colectiva tan intensa que casi volqué mi bebida. El hijo de Miguel, un niño de 9 años extremadamente brillante, emitió un desafío a todos los presentes con un juego de preguntas digital que había programado él mismo y de alguna manera consiguió superar a cada adulto. La superficie de comedor estaba completamente animada. Vasos tintineando, comentarios humorísticos compartidos, manos extendiéndose colectivamente hacia la cesta de pan. No había sentido de competencia ni jerarquía establecida, solo conexión humana genuina. Entre el servicio de los platos principales, me moví tranquilamente al área de preparación adyacente para reponer una bandeja de servicio de bebidas frías. Mi abuela me siguió, sus movimientos tan silenciosos como siempre. Se paró a mi lado por un momento, observando mis acciones, luego declaró suavemente: «¿Sabes, Rosalie? He ocupado asientos en innumerables superficies de comedor a lo largo de mi vida, expansivas, pequeñas, unas donde los ocupantes hablaban excesivamente alto y otras donde prevalecía el silencio absoluto. Pero esto hizo un gesto hacia el sonido de calidez que flotaba desde el área de comedor. Esto transmite el sentimiento distintivo de la primera reunión familiar genuina en la que he participado en mucho tiempo. Experimenté una repentina sensación de tensión en mi garganta, forzándome a suprimir las lágrimas inmediatas. No es genuinamente familia, abuela, no por consanguinidad literal. Ella sonrió gentilmente, extendiendo su mano para sujetar la mía. No, mi querida, es superior, es por selección mutua deliberada. Cuando regresamos al área de comedor, el plato de clausura ya había comenzado.
Se distribuyeron rodajas de flan cremoso, los platos acumulando migas residuales y energía alegre. Alguien había aumentado marginalmente el volumen de la música y un pequeño número de invitados estaba cantando suavemente al unísono con la melodía. Inspeccioné la asamblea alrededor de la mesa y me di cuenta de que cada persona presente portaba una narrativa inherente de sentirse marginada. El educador que no fue tomado en serio debido a su acento regional, la colega femenina despedida por su clasificación de género, el pariente etiquetado como excesivamente emocional, la matriarca anciana tratada como mero ruido periférico por sus propios hijos. A cada individuo se le había comunicado, de una forma u otra, que su presencia consumía demasiado espacio, y sin embargo, aquí estábamos, hermosa y completamente llenando una habitación. A medida que la noche profunda avanzaba, elevé mi vaso. Por los individuos que fueron excluidos, declaré, y por los individuos que adquirieron el conocimiento para construir mesas completamente nuevas. La habitación se quedó en silencio momentáneamente. Luego estalló en afirmación cálida y sincera. Los vasos sonaron juntos. Alguien suavemente comenzó a tararear la melodía musical de nuevo. Más tarde, cuando los platos estaban vacíos y las llamas de las velas habían disminuido drásticamente, todos permanecimos sentados, conversando, intercambiando recuerdos, riendo sobre temas tanto inconsecuentes como profundamente importantes. Observé la manera sin esfuerzo en que todos se escuchaban activamente unos a otros, sin interrupciones verbales, sin comparaciones inherentes, solo calidez palpable. Mi abuela buscó mi mano de nuevo. Su voz era una exhalación suave destinada exclusivamente para mí. «Lo has logrado, Rosalie», afirmó. «Construiste el tipo preciso de estructura familiar que tu padre fundamentalmente no comprendió». «Oh, abuela», respondí, girando mi cabeza hacia ella, la luz parpadeante de las velas atrapando la humedad en sus ojos. «No la fabriqué sola», admití. «Ellos llegaron, y su presencia la hizo materialmente real». Ella asintió lentamente. Esa es precisamente la función de la familia auténtica. Se validan mutuamente la existencia. Cuando cada invitado hubo partido eventualmente y la morada hubo regresado a un estado de quietud interna, me posicioné cerca del gran panel transparente con vistas a la bahía oscurecida. La nieve suave y continua continuó su descenso, silenciosa y perpetua. La superficie de comedor detrás de mí era un desorden visualmente agradable. Recipientes de bebida vaciados, servilletas textiles descuidadamente dobladas en formas de corazón. El leve aroma residual a pino y vainilla persistiendo en la atmósfera. Medité en la residencia de mi juventud, los límites rígidos, las demandas tácitas, la risa que consistentemente fallaba en involucrarme. Y luego observé esta habitación específica, que había sido saturada horas antes con individuos genuinos y ordinarios, que habían tomado una decisión consciente de estar presentes, de expresar cuidado, de pertenecer. En ese momento singular, capté una comprensión profunda que nunca antes había tenido. La conexión familiar no está determinada por el origen, se define por la ubicación donde uno es inequívocamente visto. Ninguna persona presente compartía mi apellido legal. Sin embargo, cada corazón que había entrado en mi umbral esa noche había contribuido con algo único al partir, una medida de empatía tranquila, una chispa de curación restauradora, un fragmento del afecto cuya técnica todos todavía estábamos aprendiendo a extender. Caminé hacia la periferia de la habitación donde estaba situado el anticuado receptor de radio. Manipulé el dial de sintonización con suave precisión hasta que una suave melodía acústica flotó hacia afuera, una suave interpretación instrumental de un himno invernal reconocido. La misma música que una vez había sonado en la cámara subterránea todos esos años atrás, cuando yo conceptualicé en silencio una trayectoria diferente para mi vida. Solo que ahora ya no sonaba como un anhelo prolongado. Sonaba definitivamente como hogar. A medida que la nevada externa se intensificaba,
Susurré a nadie en particular. No hay unidad familiar consanguínea aquí esta noche, pero cada corazón singular que ocupó este espacio era completamente auténtico. Y por primera vez en toda mi existencia, esa verdad era inmensamente más que meramente suficiente. Para la mañana inmediata, la nevada había cesado, dejando el área metropolitana envuelta en un manto de blanco sereno. El apartamento retuvo el sutil y persistente aroma a pino aromático y especias dulces. La superficie de comedor era un paisaje posterior al evento de migas residuales y residuos de cera. Yo estaba completamente descalza, sosteniendo un recipiente de café oscuro preparado, observando la luz solar temprana estirarse a través del suelo de madera cuando mi dispositivo móvil sonó en el mostrador adyacente. Inicialmente lo desatendí deliberadamente. Me sentí poco preparada para volver a involucrarme inmediatamente con la complejidad del mundo externo. Pero cuando la notificación se repitió y luego ocurrió una tercera vez, miré la pantalla. Padre. Mi dígito índice se detuvo justo por encima del control de aceptación. 7 años completos de silencio total, y él estaba iniciando contacto ahora. Dudé momentáneamente, luego ejecuté el gesto para aceptar la conexión entrante. Rosalí. Su tono vocal era fuertemente controlado, exactamente la cadencia que empleaba cuando yo era más joven, y había cometido lo que él consideraba una falta de juicio. ¿Estás al tanto de la situación actual? Fruncí ligeramente el ceño. Buenos días para ti también. Él pasó completamente por alto mi saludo. La totalidad de la comunidad ha visto esos registros fotográficos. Registros fotográficos, la reunión festiva, espetó. Alguien los diseminó en línea. Creo que fue tu pariente. Todo el mundo está recirculando el contenido. La cena festiva más emocionalmente resonante en Sit-Down. Tú y tus compañeros. La gente está utilizando términos descriptivos como inspirador. Yo no estaba completamente al tanto de que nadie hubiera capturado imágenes digitales. Sara debe haber sido la fuente. Ella posee una afición por preservar momentos. Aparentemente, reanudó, su voz escalando en volumen. Comunicaste algo sobre construir una mesa para los marginados. ¿Encuentras divertida esa narrativa? Los comentarios correspondientes sugieren que tu unidad familiar original te rechazó, que te viste obligada a establecer la tuya propia. Has retratado con éxito a todos nosotros como completamente ineptos, Rosalie. La localidad entera está discutiendo activamente las circunstancias. Recliné mi postura contra el mostrador, mirando hacia la serena vista exterior. Yo no os definí de ninguna manera, padre. Vosotros realizasteis esa acción enteramente de forma independiente. Monitoriza tu tono conversacional. Ahí estaba, el comando, la afirmación familiar de dominancia, entregada como si los años intervinientes no tuvieran consecuencia. Pero esta vez no me retiré psicológicamente. Mi voz permaneció completamente consistente, tranquila como los movimientos predecibles del océano afuera. Yo no hice referencia a vuestros nombres. Yo no atribuí culpa a ningún individuo. Simplemente organicé una comida compartida para individuos que carecían de una ubicación designada para estar presentes. Él ofreció un sonido despectivo y arbitrariamente lo designaste como familia. Sonreí levemente. Poseía ese sentimiento distintivo. Siguió un periodo de silencio agudo y distintivamente incómodo. Pude visualizarlo mentalmente paseando inquieto, quizás sujetando el dispositivo de comunicación excesivamente fuerte. Siempre albergaste una afinidad por la exhibición dramática, declaró finalmente. Toda esta teatral autocompasión exhibiendo públicamente tu supuesta independencia. ¿Qué? ¿Crees ahora genuinamente que eres intrínsecamente superior a nosotros? Suavemente. No, respondí suavemente. Creo que finalmente he cesado de requerir vuestra validación específica para afirmar mi propia adecuación. Él exhaló un aliento fuerte, como si mi equilibrio emocional constituyera una ofensa más profunda que cualquier argumento directo. No posees absolutamente ninguna comprensión de lo irrespetuoso que es este comportamiento. Tu madre ha sido sometida a una humillación profunda. Tu hermano llamó esta mañana.
Declaró que la gente está preguntando activamente sobre la fractura entre nosotros. Has arrastrado sistemáticamente nuestro apellido entero a través del escrutinio público puramente para encarnar el papel de la víctima. Cerré mis ojos brevemente. Ahí está, pensé, la narrativa central que consistentemente requirieron, que yo era el factor causal, que yo les había dado la espalda deliberadamente. Había pasado toda mi existencia intentando reescribir esa singular historia, pero ahora me di cuenta de que no tenía ninguna obligación de continuar. Eran libres de retener su versión construida. Yo poseía la mía. Padre, dije, tranquila pero resoluta. Estás experimentando angustia porque observadores externos presenciaron una verdad fundamental, no porque yo la articulara. Has priorizado consistentemente las apariencias externas sobre la genuina realidad emocional. Nunca presumas hablarme de esa manera, Víctor. Eso es absolutamente suficiente. La nueva voz se originó desde una ubicación ligeramente detrás de él, de volumen débil, pero completamente inconfundible. Mi abuela. Yo no me había dado cuenta de su presencia allí. Quizás había viajado allí después del periodo festivo. Quizás había asimilado toda la conversación en curso. Madre, comenzó, pero ella lo interrumpió decisivamente. No, escucharás mis palabras ahora. Su voz, aunque debilitada por la edad avanzada, portaba un peso autoritario que superaba el suyo propio. Yo también vi esos registros fotográficos. Observé su mesa. Ella no trajo vergüenza sobre ti, Víctor. Ni siquiera utilizó tu designación. Ella comunicó visualmente algo hermoso, una habitación ocupada por almas que no tenían a dónde más ir, sentadas juntas, siendo reconocidas. Eso no es humillación pública, eso es un profundo acto de gracia. Él no ofreció ninguna respuesta verbal. Ella no está consumiendo espacio, continuó mi abuela suavemente. Ella construyó meticulosamente un arreglo de comedor lo suficientemente vasto para cada individuo al que previamente se le había informado que no había capacidad disponible, incluso para ti. Un silencio sostenido llenó el enlace de comunicación, una quietud espesa y volátil, la clase que se manifiesta cuando la verdad sin barnizar finalmente atraviesa la vanidad endurecida. Permanecí posicionada junto a la ventana, sujetando el borde del mostrador, absorbiendo pasivamente el débil zumbido eléctrico de la conexión. Finalmente, mi padre habló, su voz ahora notablemente más baja en volumen. Tú no entiendes las consecuencias, madre. La gente, interrumpió gentilmente, olvidará el incidente entero para la semana subsiguiente, pero tu hija retendrá el recuerdo de esta coyuntura específica por el resto de su vida. No la obligues a recordar que su propio padre etiquetó su inmenso logro como una vergüenza. Él no ofreció ninguna afirmación verbal. Víctor, reiteró ella, su tono más gentil ahora. Por un momento solitario en tu vida, simplemente expresa orgullo en ella, incluso si sus elecciones están más allá de tu comprensión. Esa es la única validación que ella fundamentalmente deseó siempre. Hubo un sonido sutil, quizás el dispositivo móvil siendo transferido, quizás el ruido de una silla pesada siendo movida. Luego, la voz de mi abuela, ahora distintivamente más cerca del receptor. Rosalí, mi querida, tragué perceptiblemente. Estoy aquí, abuela. Vi los registros fotográficos. Fue una hermosa comida compartida. Su voz exhibió un ligero temblor. Parecías genuinamente contenta, verdaderamente feliz. Lo estaba, confirmé en un susurro. Siento inmenso orgullo en ti, articuló simplemente. Esas 4 palabras concisas aterrizaron con un impacto profundo, significativamente más profundo de lo que cualquier premio profesional o titular de los medios había logrado alguna vez. Por un instante fui incapaz de hablar. Presioné mi palma abierta contra el panel transparente, observando las corrientes de agua rompiendo contra las estructuras inferiores, permitiendo que su declaración se absorbiera por completo en la ubicación interior donde todas las viejas lesiones crónicas solían residir. Gracias, logré articular.
Ese reconocimiento significa todo. Comprendo, respondió ella suavemente. Luego, después de una breve pausa, no permitas que su inmediata indignación induzca duda con respecto al valor de lo que has construido. Los hombres similares a tu padre poseen una incapacidad para expresar afecto sin ejercer control absoluto. Pero tú generaste amor sin sanción externa. Esa cualidad es intrínsecamente más fuerte. Sin embargo, como abuela, me permití una sonrisa pequeña y llorosa. Creo que finalmente estoy comenzando a captar esa verdad. La conexión permaneció en silencio por unos segundos más. Luego la escuché declarar tranquilamente: debería concluir esto, mi querida. Él está actualmente paseando haciendo profundas fisuras en la moqueta del suelo. Emití un sonido de liberación emocional completa. Sé gentil con él. No, respondió ella, una nota sutil de diversión presente en su tono. Él podría beneficiarse de un grado de inconveniencia. Cuando la comunicación terminó, permanecí estacionaria en la cálida luz solar, mi dispositivo móvil todavía ligeramente caliente en mi mano. El silencio subsiguiente no era emocionalmente pesado esta vez. Poseía una cualidad limpia y absoluta. No experimenté culpa residual por elegir la partida, ni profundo dolor por el daño relacional que existía. Sentí solo un inmenso sentido de ligereza. Serví una taza fresca de café y caminé hacia el panel de visualización. La extensión de la bahía relucía bajo la intensa luz solar invernal, el mundo externo increíblemente quieto. Por primera vez en toda mi existencia, las verbalizaciones de mi padre ya no resonaban dentro de mi conciencia. Habían sido completamente suplantadas por una vocalización distintiva, la de mi abuela, firme, incondicionalmente afectuosa e infinitamente lúcida. Ella no consumió espacio. Ella construyó una mesa completamente nueva. Y mientras observaba el movimiento rítmico y lento del agua, me di cuenta de que yo finalmente había logrado precisamente la misma hazaña. Durante numerosos años había mantenido la carga interna de culpa por marcharme, la aprensión de que la autodeterminación me volvía desagradecida, que el triunfo profesional me hacía inherentemente egoísta. Pero esa mañana, con el vasto océano reflejándose ante mí y sus palabras indelebles resonando dentro de mi núcleo, asimilé una comprensión simple y profunda. Marcharse no fue un acto de traición, fue una necesidad absoluta para la supervivencia. Y la supervivencia, en su manifestación más profunda y discreta, fue la expresión más pura de afecto. El afecto que construye meticulosamente un espacio adecuado para que otros simplemente existan y respiren. Por primera vez no me percibí como la chica que había elegido alejarse. Sentí la poderosa presencia de la mujer que finalmente había llegado. Pulsa el botón de suscribir y dale a me gusta al vídeo. Gracias.